Hola, amados hermanos, muy buenas tardes. Aquí su pastor Amir Joshua para compartirles una palabra que yo declaro en el nombre de Jesús. Va a edificar, va a traernos esa revelación del cielo, va a levantarnos como hermanos. Entonces, yo nada más quiero seguirle tantito de donde estábamos hace 8 días, en Hechos 9. Les compartí sobre Ananías cuando Jesús había hablado a Saulo y le mandó a Damasco, cerca de Damasco, para estar unos días y estar en oración, y iba a llegar una persona para hablarle, y esa persona era Ananías. Ananías fue mandado por Dios para poner manos sobre Saulo, para que Saulo recibiera el Espíritu Santo, para que Saulo se bautizara y para que Saulo se empezara este camino con el Señor, este camino compartiendo lo que es la gloria del Señor, lo que son las buenas noticias del Señor. Y es tremendo que nosotros nos damos cuenta que este hombre Ananías fue un hombre que al principio pues como que lo dudó, dijo: Señor, pues Saulo es un hombre violento, pero Dios le dijo: Saulo, Ananías, haz lo que yo te digo. Y este hombre se paró y firme y avanzó y cumplió con lo que Dios había llamado. Yo les dije que muy fácil Jesús podía haber hablado a Saulo, pero vemos como Dios usa hombres, como el Señor usa a cada uno de nosotros con un propósito específico. Entonces, después de esto, Saúl dice, cobró fuerzas, salió, empezó a compartir. Aquí, si yo les llevo a Hechos 9:22, dice: Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Entonces la gente quedaba: pero ¿cómo? Si tú vienes a decirnos que Jesús es el Cristo, pero todo este tiempo para la gente que decía esto, tú ibas en su contra y atacándolos, y ahora tú vienes a decirnos que Jesús es el Cristo, pues decían: pues ¿quién eres? ¿Ya qué está pasando contigo? Y después en el 23 dice: después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Entonces ahora los judíos dicen, pues si tú has cambiado tan drásticamente, pues te tenemos que quitar, te tenemos que parar. Y en el 24 dice: así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes, y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Que Dios bendiga a esos discípulos, esos hombres que pusieron ahí su vida por delante para que este hombre pudiera seguir el camino de Jesús. Y me fascina aquí el 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos. Él quería ser parte de esta obra grande con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces él llegó con este ánimo a Jerusalén para compartir, para ser parte del equipo. Y imagínense, cuando nosotros hemos querido entrar a algo bueno, que hemos querido ser parte de lo que es correcto, y que estemos rechazados. Pero después dice en el 27, entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Bernabé fue un hombre que se levantó y se encargó que Saulo llegara a unirse, llegará a entrar al grupo. Y yo estaba leyendo eso y me reflexioné mucho en la gente que Dios usó en mi vida para mostrarme y mantenerme en el camino. El hermano David oró por mí, él me decía, más de 10 años, para que yo conociera a Cristo, para que yo podría caminar en la verdad. Y yo me acuerdo después, él
primer día que yo llegué a la iglesia, él me dio en la puerta de la iglesia y me introdujo a un hombre, se llama Andrés. Eso fue en Estados Unidos y mi amigo Andrés, él me acercó al pastor, él me acercó a los hermanos, él después de ese día me llevaba a los eventos que tenían de varones, tenían ahí en la iglesia y fue una persona que yo lo relaciono con Bernabé en mi vida, una persona que Dios usó para mostrarme cómo avanzar en mis cosas, para mostrarme el amor tan grande de Jesús, para explicarme el idioma que Jesús hablaba, porque para mí nunca había leído la Biblia, pues no entendía muchas cosas y él tenía tanta paciencia para sentar y explicarme. Entonces, mi pregunta hoy es de que ¿cuántos de nosotros somos los que Dios usa para orar por la gente, para que la gente se acerque y que podemos poner manos sobre ellos, orar para ellos y que entran al camino correcto? Y después, muchas veces uno entra, pero está ahí, pues puede ser confundido, puede ser con muchas dudas. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Eran tantas dudas. Yo me acuerdo cuando yo entré, yo hasta preguntaba a mi amigo, a André. Yo le decía, André, pero ¿qué puedo tomar una copa? Yo antes tomaba, ya no tomo. Tantas dudas que uno tiene para lo que es antes y después. Y gloria a Dios por todos los Bernabés que dejan ser usados por Dios. Y me fascina, les voy a llevar aquí a Hechos 4:37, 36 y 37. Dice, fue así como José, un levita, a quienes los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. En la Nueva Traducción dice hijo de ánimo. Entonces, Bernabé, hijo de ánimo, es un hombre que su nombre dice que levanta a otros. Un hombre que busca a ver cómo puede ser de bendición para otros. Entonces ahí tenemos los Ananías, que son los que están ahí, los guerreros orando, los guerreros que Dios usa para llegar y estar con la gente que no conoce de Cristo, ponen manos, y la gente recibe Cristo, la gente recibe el Espíritu Santo. Y después, qué interesante, como Dios pone un Bernabé en la vida de alguien nuevo, para decirle, hijo de ánimo, tú vas a ser quien va a llevar ahora mi hijo hacia adelante. Yo te quiero usar para llevar esta persona al lugar que yo he preparado. Y vean el corazón de Bernabé. Dice, vendió un terreno allí en el 37 de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Es un hombre que es un hombre entregado. Es un hombre que entrega lo que tiene a los apóstoles, al reino, y es un hombre que anima a los que están a su alrededor. Entonces aquí tenemos a Bernabé, que se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Es un hombre que dio la cara por otra persona. Es un hombre que abogó, que dio la cara por esta persona. Y esa persona pudo llegar a hacer grandes cosas. Ese es el Pablo que hoy en día conocemos. Y yo no sé hoy a cuántos Bernabés estoy hablando. La semana pasada hablé a los Ananías.
Hoy estoy hablando a los Bernabés, los hijos de ánimo, que reconocen un hijo de Dios, reconocen cómo la gente necesita a veces una mano para poder entrar, para poder sentir esta confianza, este gozo, como Él dio la cara y llegó ahí con el grupo y contó cómo Saulo había visto al Señor, cómo había hablado con Él y con qué valor había predicado la palabra de Jesús. Amados, para mí son uno de tres. Son Ananías, son Bernabé o son Pablos. Ustedes van a ver, son los que oran por la gente, para que avanzan, son los que son hijos de ánimo, que acercan a la gente, o son de las personas que luchan hacia adelante para bendición de muchos. Pero yo quiero que hoy se enfocan en quién era Bernabé, quién era este hombre que Dios le usó en este momento para darle la entrada con los discípulos, para darle ese brinco, esa habilidad a Pablo para brincar altamente. Y Dios le quiere usar para levantar a muchos. Con esta entrega, con esta humildad que tuvo Bernabé, dejen ser usados para levantar a muchos. Y van a ver cómo Dios les va a levantar a ustedes. Padre, bendigo a tus hijos, que siempre pueden tener un corazón como tuvo Bernabé para buscar a los que necesitan, Señor, sumarse a la obra, para buscar a los que necesitan, Señor, una mano hacia arriba para llegar a cumplir lo que tú tienes para nosotros. Bernabé hizo algo grande que se sigue hablando hasta la fecha, y así tus hijos van a hacer cosas grandes que no van a ver en sus vidas, pero van a seguir las bendiciones para todas las generaciones. Así tú los vas a usar para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los bendigo. Quiero verlos crecer, quiero verlos levantar a muchos que están a su alrededor. Que un espíritu de Bernabé les usa para atraer, para levantar a muchos que están apenas conociendo el camino, en el nombre de Jesús. Buenas. Bye bye.